Buenas noches, varones, el Señor les bendiga. Bueno, prepare su corazón porque hoy voy a hablar acerca de el varón esposo. Es uno de los temas que les compartí en el trimestre pasado, pero pues yo creo que no nos hace daño si recordamos un poquito acerca de lo que hablamos ese día, para que revisemos si estamos poniendo en práctica lo que vimos de ese tema. Recuerden que hemos mirado que no es bienaventurado el varón que oye, sino el que pone en práctica la palabra del Señor. Y ese es uno de los objetivos que hay en el corazón de Dios hacia usted, de que usted sea bienaventurado, pero tiene que poner en práctica la palabra. Vamos a recordar este tema, el varón esposo. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te suplico que tomes mi vida en tus manos y te pido que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses para continuar haciendo llegar el alimento espiritual por este medio a los varones que están en casa. Permite que este tema pueda servir para que cada uno de ellos, si hay que corregir algo, si hay que enmendar algo, si hay que cambiar la actitud o algo que no esté bien en nuestra vida como varones esposos, tú lo hagas con tu Espíritu Santo, Señor. Ayuda a mi hermano varón, ayúdame a mí, para que cada uno de nosotros podamos poner en práctica cada día esa palabra y podamos tratar a la esposa como tú quieres que la tratemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El varón esposo. Varón esposo es aquel que ha contraído matrimonio con una mujer con la cual se ha comprometido ante la sociedad y Dios a cumplir con sus responsabilidades de acuerdo a lo que Dios demanda. Y entre lo que Dios demanda está el amarla y serle fiel hasta que la muerte los separe. El objetivo de este tema es cumplirlo con lo que prometimos el día que hicimos nuestro pacto. ¿Usted se acuerda a qué se comprometió el día que hizo su pacto? Porque yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo que hice mi pacto en Calacuaya. En el primer servicio, por la mañana, a las 8 de la mañana empezó ese servicio y terminaba a las 10. Ese día fue el día 7 de enero de 1990. Ese día yo hice mi compromiso delante de Dios y me comprometí a amar a mi esposa, a cuidarla y a serle fiel hasta siempre. Y aquí estoy. Y hasta ahorita yo creo que he cumplido con ese compromiso que hice delante del Señor. Dentro de esos compromisos que hice era el esforzarme en el trabajo para que no le faltara nada. Y a pesar de que yo me esforzaba y ganaba muy poco, yo sentía que no era suficiente para darle lo que ella necesitaba. Sin embargo, Dios me quiso bendecir y poco a poco fui ganando más, de tal manera que llegó el día en que gané lo suficiente como para que no le faltara nada, y a Dios le doy la gloria y la honra, porque cuando estamos dispuestos a cumplir con los pactos que hicimos delante de Él y de la iglesia, Él nos ayuda y nos bendice. Es que yo te animo a que cumplas con el compromiso que hiciste el día que te casaste delante de Dios y delante de la iglesia. Ese es el objetivo, que cumplas lo que prometes o lo que prometiste el día que hiciste tu pacto. El varón esposo debe de considerar a la esposa como lo mejor que Dios creó para él. Así está escrito en la Reina Valera, Proverbios 18:22, dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Dice la Biblia en una versión del lenguaje actual: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Así que el tener esposa no es cualquier cosa. Es lo mejor que Dios creó para usted y para mí. Es una muestra del amor de Dios. Muchos a lo mejor no lo consideran así porque ahora ya sienten la carga de que tienen que trabajar, de que tienen que darle lo que ella necesita.
O a lo mejor ya no lo ven como una bendición, como una muestra del amor de Dios, porque a lo mejor han tenido problemas y ahora ya no te parece como es la esposa. Pero te parezca o no, tú tienes que amarla porque hiciste un compromiso delante de Dios el día que te casaste de amarla y de serle fiel. No es cualquier cosa la esposa, es una hija de Dios y tiene derecho a ser respetada y a ser amada por ti que te comprometiste delante de Dios a ello. Ya tienes esposa, ¿y ahora qué? Pues ahora ya somos varones esposos, hay que saber lo que implica ser un varón esposo para tener la bendición de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En su carta el apóstol Pedro nos da a entender que estaba buscando cómo se debe de comportar el esposo con la esposa. Y por eso dice: igualmente vivan con ella sabiamente. Y vivir sabiamente implica que se le debe de tratar como Dios manda y cumplir con los deberes para con ella y toda la familia. Maridos, vivir con ella sabiamente significa ser comprensivos o entendidos de que ellas son más delicadas y comparten con nosotros la vida eterna. De esa forma, las oraciones que hagamos los varones esposos no tendrán estorbo. Para mejor comprensión de este versículo de 1 Pedro 3:7, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Es muy importante que entendamos esto. ¿Quieres tener éxito, varón, en tus tiempos de oración? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Quieres que Dios te responda cada que clames y ores delante de Él? Tienes que tratar a tu esposa como a vaso más frágil. Cuando Pedro llama a las mujeres el vaso más frágil, no se refiere a una inferioridad moral ni intelectual, sino que reconoce las limitaciones físicas de la mujer, de la esposa. La vida de las mujeres puede ser más llevadera hoy, pero siguen siendo vulnerables a los ataques criminales. Hoy ustedes han mirado un montón de mujeres que hacen marchas allá en la Ciudad de México con el fin de frenar la muerte de las mujeres. Sin embargo, siguen siendo vulnerables porque parece que entre más mujeres se ponen en la lucha porque ni una más. Que no sigan matando a las mujeres, parece que les dan cuerda y siguen muriendo y apareciendo mujeres muertas, maltratadas, golpeadas. Siguen siendo vulnerables a los ataques criminales y al maltrato. Porque ese maltrato hacia las mujeres casadas pudo haber empezado desde casa con un padre machista, hermanos machistas, y luego para colmo se casan con un esposo machista. Eso de ser machistas y maltratar a la esposa no es de usted ni de mí. Nosotros somos hijos de Dios, somos varones esposos, varones de Dios, que debemos de tratar a la esposa como lo que es. La esposa, así como tú eres hijo de Dios, la esposa que tienes también es hija de Dios.
y la debes de tratar como lo que es, hija de Dios. Y como lo vimos al principio, la esposa no es cualquier cosa. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Dios. No es cualquier cosa la esposa es hija de Dios y es lo mejor que Dios creó para ti. El esposo debe de tratar con respeto y consideración a su esposa. Si el esposo no trata con respeto y consideración a su esposa, dice el apóstol Pedro que sus oraciones tienen estorbo, porque el éxito en nuestros tiempos de oración con Dios depende de la buena relación con la esposa o con cualquier prójimo. Yo pondría en primer lugar, para tener éxito en nuestra relación con Dios, en nuestros tiempos de oración, debemos de tener una buena relación con la esposa o prójima, porque ella es la más cercana. Y la palabra prójima o prójimo se refiere a cualquier persona, pero en especial a la más cercana, a la que va a estar más cerca de ti de por vida, y esa es la esposa. Esa es la prójima, esa es con la cual debemos de tener una buena relación y tratarla bien para que tengamos éxito en nuestros tiempos de oración. Jesús dijo que si usted o cualquiera tiene un problema con un prójimo o prójima, primero debe de solucionarlo antes de orar o adorar a Dios. Vamos a ver Mateo 5 del 23 al 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto me recuerda un canto que escuché hace mucho tiempo que decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y es una verdad divina. Un varón esposo debe de tratar bien a su esposa. Este principio es importante para los varones esposos, porque no estamos exentos de tener algún desacuerdo que generó enojo con la esposa. No estamos exentos de tener un desacuerdo que genere un enojo con la esposa, pero inmediatamente que te enojas, pues inmediatamente antes de que se meta el sol, tú te tienes que reconciliar con tu esposa. El mismo apóstol Pablo dice a los efesios: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos está diciendo, antes de que se meta el sol, tú ya tienes que estar reconciliado con tu esposa. Porque si no te reconcilias con tu esposa antes de que se meta el sol, entonces vas y te duermes y puedes tener manifestaciones diabólicas. Estás abriendo puertas para que el diablo se meta y destruya tu relación familiar. Siempre tienes que reconciliarte antes de dormir, antes de que se meta el sol. Ese es un deber de los varones, procurar que la relación con la esposa siempre esté bien. Aunque, como dije hace un momento, no estamos exentos de tener algún desacuerdo que generó algún enojo. Si usted, varón, se aprovecha de su posición de varón, de cabeza, de autoridad, para maltratar a su esposa e hijos, usted rompe su relación con Dios. Porque Dios es el papá de su esposa, Dios es el papá de sus hijos, y si usted maltrata a su esposa o maltrata a sus hijos aprovechándose de su relación,
y de su autoridad como varón de la casa y cabeza, usted se las va a ver con Dios. Yo no creo que a Dios le agrade que un varón, esposo, maltrate a su esposa o maltrate a sus hijos. Hablar del varón esposo es hablar de quien tiene el deber de amar, cuidar y proveer a su esposa y a sus hijos. Un varón que honra o que da honor a su esposa es un varón que ha entendido que ellas son delicadas, por lo cual las protegerá, las respetará, las ayudará y permanecerá con la esposa hasta siempre o hasta que la muerte los separe. El varón, esposo, ayudará a la esposa tanto como le sea posible. Permanecerá sensible a sus necesidades y se dirigirá a ella con cortesía y consideración, porque es mujer, porque es su esposa, porque es lo mejor que Dios creó para usted, porque es hija de Dios, porque también no son perfectas, ellas también tienden a equivocarse o tienden a cometer errores, y nosotros que les amamos tenemos que dirigirnos a ellas con amabilidad y con respeto, considerándola como tu esposa, no cualquier cosa, tu esposa, hija de Dios, lo mejor que Dios creó. El apóstol Pablo, con sus enseñanzas a la iglesia de Éfeso, nos puede ilustrar la forma en que el marido puede vivir sabiamente con la esposa. Como lo dijo el apóstol Pedro en el texto base, vivir con ellas sabiamente. Efesios 5, verso 25 y verso 28 y 29. En esos 3 versículos vamos a sacar 3 ideas que nos deben de servir a los varones esposos para tratar a la esposa como Dios quiere. Efesios 5, verso 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28 y 29. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aleluya. Verso 25 dice Pablo: primero que nada, amarlas como Cristo amó la iglesia. Eso significa que los maridos debemos estar dispuestos a dar o a hacer todo lo necesario para librar a la esposa o a la familia de todo mal. La Biblia demanda que los maridos amemos a nuestra esposa en la misma forma que Cristo a la iglesia. Eso significa hacer esfuerzos permanentes para que la esposa sea feliz. Eso significa que debemos de ser esforzados y valientes en el trabajo y en cualquier actividad. El verso 25 dice que debemos de amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Qué compromiso, amados varones. Verso 28, la debemos de amar como a nuestros mismos cuerpos. Eso quiere decir no golpearlas, no maltratarlas, no golpearlas en las piernas, en las costillas. Es triste tener que decirles esto, pero tenemos casos de consejería en donde el varón, y aún ya conociendo la palabra, golpea a su esposa. Es una vergüenza, es patético en un varón esposo. Patético es un varón esposo que golpea a su esposa conociendo la palabra, sabiendo que es una mujercita, que es hija de Dios.
Tenemos que cuidarlas a ellas como a nuestros mismos cuerpos y no golpearlas. Y si nosotros cubrimos el cuerpo con ropita, ellas también lo deben de hacer. Les debemos de dar de acuerdo a las posibilidades de cada quien, obviamente para sus ropitas, para sus zapatitos, para sus cremitas. Para ello debemos hacer esfuerzos permanentes para que ellas sean felices. Si tú nomás te esfuerzas por esforzarte y no piensas en que tu esposa sea feliz, estás frito. Cada que salgas a trabajar, cada que salgas a hacer las cosas, piensa, yo me voy a esforzar por hacer bien las cosas, por cuidar mi trabajo, para que a mi esposa no le falte nada y ella sea feliz. Cuando tú piensas y haces las cosas esforzándote, pensando en que tus hijos y tu esposa sean felices y no les falte nada, tenlo por seguro que Dios te va a bendecir, porque Dios mira el corazón y mira los pensamientos para dar a cada uno según sus pensamientos y según lo que hay en su corazón. Por muy importante que tú siempre pienses en que debes de hacer las cosas bien y ser esforzado para que tu esposa y a tus hijos sean felices y no les falte nada, y Dios te va a bendecir. El verso 29 de Efesios 5 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sustentar. El esposo tiene el deber de amar, de cuidar, pero también de sustentar. ¿Qué es sustentar? Dar a una persona lo necesario para vivir, y no solo se trata de palabritas, aunque estas son necesarias, pero también se trata de darles de comer bien a la esposa y a los hijos, y para ello hay que ser trabajadores y no perezosos. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Y si un varón esposo dice que tiene fe, pero no provee para los suyos, dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, que es peor que ¿quién? Que un incrédulo. Ahí dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Juan también dice que el amor no solo debe de ser de lengua, sino con hechos y en verdad. Primera de Juan 3:18. El varón esposo es aquel que hizo un pacto ante Dios. Ya estoy concluyendo, varones. Yo creo que con estas ideas que di a través de este tema, deben de trabajar en ellas porque ese es su deber como esposo, y usted hizo un compromiso delante de Dios el día que hizo su pacto ante la iglesia. El varón esposo es aquel que hizo un pacto ante Dios en el que se comprometió a amar y a ser fiel a su esposa hasta siempre. Y eso implica tratarla bien como a vaso más frágil, amarla no de lengua, sino con hechos y en verdad, proveyéndole de lo que necesita. Ahí donde está en su casa, yo no sé cómo ha estado usted tratando a su esposa, y a lo mejor su esposa está ahí escuchando esto, y a lo mejor su esposa hasta en ese momento pueda sentir un deseo de llorar, porque a lo mejor usted la ha maltratado, usted la ha humillado. Yo no sé cómo has tratado a tu esposa, pero desde aquí
yo siento que algunos han tratado muy mal a su esposa, porque aún aquí siento la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se contrista cuando un varón golpea y maltrata a su esposa y no la trata con amor. El Espíritu Santo se contrista, y el apóstol Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y el Espíritu Santo se contrista cuando el esposo maltrata a la esposa. No sé, creo que algunos de ustedes han tratado mal a su esposa. Ahí donde estás, yo te animo a que en esta hora le pidas perdón a Dios, varón. Si quieres llorar, llora, porque es de valientes. Si es de varones de Dios, llorar en la presencia de Dios cuando reconoces que has pecado y has maltratado a tu esposa y has maltratado a tus hijos. Se vale llorar de vergüenza delante de Dios pidiéndole perdón. Hazlo ahí donde estás. Hazlo ahí donde estás. Es una vergüenza que tú, varón, esposo, que tienes el deber de cuidar de la esposa, de amarla, de proveerle, te ha ganado la carne y has maltratado a tu esposa. Si ese es tu caso, pídele perdón al Señor ahí donde estás, porque aún con todas tus fallas, varón, esposo, Dios te ama. Pídele perdón ahí a Dios. Y si está tu esposa por ahí, también pídele perdón. Y si no hay necesidad de pedirle perdón a Dios, yo te voy a animar que ahí donde estás le des gracias a Dios por ella. Y los que no tienen por X causa, oramos que Dios le restaure su matrimonio, su relación con su esposa. Oramos que Dios haga volver a la esposa, al esposo. Y si no tienes esposa, pues que Dios te dé una esposa. Vamos a orar. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, creo que viene de ti este sentimiento en mi corazón, de quebrantar mi corazón, porque creo que algunos varones, esposos, no han tratado como tú quieres que se trate a la esposa, a esa bendición que tú nos diste. Por lo cual en esta hora yo te pido, Señor, que tengas misericordia y perdones a los varones que no han cumplido con sus compromisos que hicieron el día que hicieron su pacto de amar a la esposa, de ser fiel a la esposa, de cubrir las necesidades de la esposa y de tratarlas como vaso más frágil. Ten misericordia y perdona a los varones que han fallado en esa área del trato hacia su esposa y a sus hijos. Ten misericordia y perdónales. Y te suplico también en esta hora, en el nombre de Jesús, que tomes en tus manos a esos varones que están en edad de poder casarse y no han encontrado a su ayuda idónea, y clamo a ti para pedirte, Señor, que te manifiestes y les des una esposa a aquellos varones que no la tienen. Y si alguno de los varones hoy en día está solo o tiene problemas con su esposa, problemas que les han llevado a pensar en la separación y el divorcio, problemas generados porque el varón no ha provisto de lo necesario, ni ha tenido las actitudes que tú demandas para con su esposa, y que están en problemas de divorcio o están separados, yo te suplico, Dios, que tengas misericordia de ellos y haga regresar a su esposa. Restaura esos matrimonios, restaura esas relaciones conyugales. Tú eres un Dios restaurador, tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios bueno que escucha la oración de aquellos que se humillan, de aquellos varones esposos que reconocen su pecado, su falta, su maltrato hacia la esposa, y te piden perdón, y tú les perdonas y tú les ayudes. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú me has dado una esposa que ha sido una ayuda impresionante hasta el día de hoy. Gracias por su vida. Bendice a Adriana, Señor, que es mi esposa, esa mujer que tú me diste desde hace muchos años. En ella pusiste en su corazón que ella tendría que ser mi ayuda idónea,
y hasta el día de hoy ella ha sido esa ayuda para mí. Te doy gracias por ella y te pido que la bendigas, así como te pido que bendigas a todas las ayudas idóneas. Bendice a todas las esposas, bendice a todas las mujercitas, Señor, que han estado trabajando y ayudando a sus maridos en la formación de familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, varones, que Dios les bendiga, hermanas, y oren por su varón para que Dios le dé esa capacidad para salir adelante en todo. La paz de Dios sea con ustedes.